El Templo de Karnak. El Templo de Karnak es uno de los sitios arqueológicos más impresionantes de Egipto y uno de los complejos de templos más grandes del mundo. Situado en Luxor, a orillas del río Nilo, este templo es un testimonio impresionante de la grandeza del antiguo Egipto y su arquitectura monumental. Durante los próximos minutos, te llevaré a un recorrido virtual por el Templo de Karnak, explorando su historia, su arquitectura y su significado en la civilización egipcia. El Templo de Karnak, también conocido como el Complejo de Karnak, es un vasto conjunto de templos, santuarios, pilonos y otras estructuras religiosas. Compuesto de edificaciones anexas de carácter religioso, almacenes, dependencias para el servicio, talleres, jardines y avenidas procesionales en torno a 3 recintos. Fue construido a lo largo de varios siglos por faraones egipcios sucesivos y se convirtió en un centro religioso y administrativo clave en el antiguo Egipto. Karnak fue la capital religiosa de Egipto durante el Imperio Nuevo y sus ruinas abarcan una amplia extensión de 1,5 por 0,8 kilómetros cuadrados al norte de la actual ciudad de Luxor. La sección más importante es la del centro, ya que en ella se encontraba el centro de culto de Amón-Re o Amón-Ra, el dios oficial de Egipto a partir del Imperio Medio. El recinto que ocupa, de planta trapezoidal, es enorme, cada lado mide alrededor de medio kilómetro. El templo principal no fue el resultado de un único proyecto arquitectónico. De hecho, se consideraba que cada faraón debía agrandar los templos de los dioses ya existentes o bien construir otros nuevos. Dada la relevancia del culto de Amón-Re, no es de extrañar que casi todos los faraones dejasen su impronta en Karnak. El modesto santuario del Imperio Medio egipcio se fue agrandando sin cesar a medida que se le incorporaban pilonos, salas hipóstilas y templos subsidiarios a su alrededor y se sumaban nuevos relieves, estatuas y obeliscos. El ejemplo que mejor ilustra este procedimiento arquitectónico en Karnak tal vez sea la sala hipóstila, iniciada en tiempos de Setos y, hacia 1306 a 1290 a.C., y concluida por su hijo Ramesis II. La construcción del templo de Karnak comenzó en el Imperio Medio, alrededor del siglo XII a.C., y continuó durante más de 2000 años, hasta la época del Imperio Romano. Durante este periodo, numerosos faraones contribuyeron a su construcción y expansión, cada uno añadiendo su toque único a las estructuras existentes. El templo se compone de varios recintos principales, siendo el más destacado el gran recinto de Amón-Ra. Este recinto incluye el impresionante salón hipóstilo, que es una de las estructuras más famosas de Karnak. El salón hipóstilo es un bosque de 134 columnas enormes, muchas de las cuales tienen más de 20 metros de altura. Estas columnas están ricamente decoradas con jeroglíficos y relieves que representan a los faraones y a los dioses egipcios. Las columnas más altas son las que flanquean el eje central, 22,4 metros en concreto, y sobre ellas descansa un triforio con ventanas cubiertas por una rejilla laboriosamente labrada en delgados bloques de piedra arenisca. En realidad, se puede decir que el emplazamiento estuvo en obras de forma continuada durante gran parte de los 2000 años en que permaneció en funcionamiento. De hecho, el pilono principal nunca llegó a acabarse del todo, de ahí que la fachada quedara inconclusa para siempre. Es preciso pasearse entre estas imponentes construcciones para captar su grandeza. Las columnas tienen cerca de 10 metros de circunferencia, con lo que una persona parece ridícula a su lado. Los bloques que están esparcidos a su alrededor son tan grandes que resulta imposible imaginar, no ya cómo se tallaron, sino cómo se trasladaron hasta aquí y cómo se colocaron en su emplazamiento definitivo. Cada uno de los 3 recintos de Karnak se encuentra rodeado de un imponente muro de ladrillos de adobe que por sí solo ya constituye una obra verdaderamente extraordinaria. El del recinto central data de hacia el año 370 a.C. Se levantó sobre los restos de un muro anterior de menores dimensiones. Está construido con ladrillos de adobe secados al sol, dispuestos sobre una base de mortero de adobe y unidos entre sí por medio de carrizos y refuerzos de madera. Mide unos 2 km de longitud, 12 de ancho y 25 de alto.
Para su construcción se utilizaron unos 70 millones de ladrillos, que van alternando formas cóncavas y convexas para dotar al muro de cierta sinuosidad interior. Esto fuera, tal vez, como símbolo de las aguas primaverales en las inmediaciones del templo, o como práctica medida para evitar el agrietamiento del muro en caso de terremoto. El complejo de Karnak cuenta con una serie de pilonos o puertas monumentales que marcan la entrada a diferentes partes del templo. El pilono primero, por ejemplo, es el más antiguo y se encuentra en el extremo este del complejo. También hay obeliscos, como el famoso obelisco de Hatshepsut, que es uno de los obeliscos gemelos más grandes jamás construidos. El templo estaba dedicado principalmente al dios Amón-Ra, el dios del sol y la divinidad más importante de la ciudad de Tebas. Los faraones consideraban a Amón-Ra como su patrón y mecenas, lo que hizo que Karnak fuera un lugar de gran importancia política y religiosa. También se construyeron capillas y santuarios en honor a otros dioses, como Osiris, Mut y Khonsu. El templo de Karnak sufrió el abandono y el deterioro durante siglos después de la caída de Egipto. En el siglo XIX comenzaron las excavaciones y restauraciones, bajo la dirección de arqueólogos europeos. A medida que se desenterraban las ruinas y se restauraban las estructuras, se revelaba la magnitud de este complejo religioso. Karnak era el lugar de celebración de numerosos festivales religiosos y ceremonias, muchos de los cuales involucraban procesiones rituales y ofrendas a los dioses. El festival más importante era el Festival de Oupet, que involucraba la renovación de la estatua del dios Amón y su traslado desde Karnak hasta el templo de Luxor. Además de su importancia religiosa, Karnak también tenía un papel político relevante. Los faraones utilizaban la construcción y renovación del templo para demostrar su poder y legitimidad. También era un centro administrativo crucial, con almacenes, talleres y oficinas que gestionaban los recursos y la burocracia del antiguo Egipto. Karnak también alberga inscripciones y relieves que cuentan historias mitológicas y leyendas del antiguo Egipto. Estos relatos ayudan a entender las creencias y la cosmología egipcia, así como la importancia de la religión en la vida cotidiana. El templo de Karnak sigue siendo un destino turístico muy popular en la actualidad, atrayendo a visitantes de todo el mundo. Además, su arquitectura y su simbolismo han influido en la cultura popular y en la iconografía egipcia. El templo de Karnak es un testimonio impresionante de la civilización egipcia antigua, su arquitectura grandiosa y su rica historia. Es un recordatorio de la importancia de la religión, la política y la cultura en el mundo antiguo, y sigue siendo un lugar fascinante que inspira admiración en todos los que lo visitan.